Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Lunes 20. Sintoniza usted en Conexión Radio por Éxito. Usted nos puede escuchar en su teléfono celular, en su móvil, con la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y Éxitos en Conexión Radio es una producción de Éxitos. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días y feliz día de la felicidad para todos. Así es, ya hablaremos de eso. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos, feliz comienzo de semana, igual feliz día de la felicidad. Está muy bien. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz inicio de semana desde Madrid. Y Jesús Carreño está en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Feliz día, César, y feliz día, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El día de hoy, 20 de marzo, es el día de Santa Alejandra, así que felicitaciones a las Alejandras. Yo no sabía que había una Santa Alejandra, pensé que Alejandra venía de Alejandro, el Magno, ¿verdad? Así que, bueno, felicitaciones también a los Alejandros. Y es el día de Santa Fotina. Felicitaciones a las Fotinas, y si hay alguno, a ese Fotino también le felicitamos en su día. En el calendario astrológico de Enrico Mariani está interesante la situación porque hoy es el equinoccio de primavera, hoy 20 de marzo. Y es interesante porque tenemos todavía el sol en Piscis, pero a partir de las 5:24 de la tarde, el sol entrará en Aries. Así que esté usted muy pendiente del reloj. Si está en el momento ese crucial del alumbramiento, ya lo sabe. Si es a las 5:23, será Piscis. 5:24, hora del este, será ya Aries. Y tenemos a la luna en Piscis, que es la luna de la meditación, la reflexión, es la luna del rezo, es la luna de la caridad, es la luna para sacrificarnos por los demás. Y es también, ya que vivimos rodeados de mar, aunque no somos una isla, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Para el día de hoy, en Conexión Radio vamos a conversar en Caracas con el doctor Carlos Ayala Corao. El doctor Ayala Corao fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con él vamos a abordar el tema de Vladimir Putin, a quien le ordenó arresto la Corte Penal Internacional. Se dice que como Rusia se salió del Estatuto de Roma, no está obligada a esta situación. Pero ¿qué implica tanto jurídica como políticamente esta decisión? En Washington vamos a conversar con Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo. Donald Trump ha dicho que le van a arrestar mañana. Por el caso del dinero que le dio, el hush money que le dio a Stormy Daniels, vía Cohen, claro, él no le pagó. Y el pago no era el pago de la prostitución, era el pago para que callase la relación que habían tenido. Es así del otro color. Y también vamos a conversar en Lima con el politólogo Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. 100 días de la señora Dina Boluarte en el poder. ¿Cómo está la situación allá en el Perú? Y aquí en Miami vamos a conversar con Fernando Arriaza a propósito del juego del sábado, en el que Venezuela quedó eliminada del Clásico Mundial. Altuve terminó lesionado con un dedo, le van a tener que operar. En fin, ¿cómo se presenta ahora
la situación en el Clásico y en la temporada de Grandes Ligas, que ya está muy cerquita de abrir. Y nuestro foro del día de hoy lo vamos a dedicar a una situación muy interesante. En Venezuela se fueron confiscando los medios, se fueron comprando los medios tradicionales, diarios, radios, canales de televisión, y el periodismo independiente ha buscado un desagüe, una manera de existir vía las plataformas digitales. Así que nuestro hashtag para hoy es periodismo digital versus censura, con dos personas muy interesantes. Luzmeli Reyes, quien es la directora general de Efecto Cocuyo, y ella está en Washington, y en Caracas, el profesor de comunicación, Andrés Cañizales. Hashtag periodismo digital versus censura. Cuando entramos entonces en nuestras efemérides del día de hoy, encontramos a ver que tal día como hoy, en marzo de 1786, el rey Gustavo III de Suecia fundó la Academia Sueca, que es la que entrega los premios Nobel, cumpliendo con el testamento de Alfred Nobel. El 20 de marzo de 1854 se fundó el Partido Republicano aquí en Estados Unidos. Una fecha importantísima. El 20 de marzo de 1916, Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad, y a partir de ese momento ya el mundo no fue el mismo. Y esto la próxima efemérides tiene que ver directamente con nosotros. El 20 de marzo de 1920, en Detroit, la estación 8MK emite las primeras noticias radiofónicas, y en la mañana de hoy con ustedes. El 20 de marzo, en el marco del Holocausto, en la ciudad de Rojatín, en el oeste de Ucrania, las SS alemanas asesinan a 3.000 judíos, incluidos 600 niños y niñas, aniquilando el 70% del gueto de esa ciudad. El 20 de marzo de 1956, Túnez se independiza de Francia. El 20 de marzo de 1900, que se llamaba Pico, es que se la robaron por alguna pausa, busco por Google a ver cómo se llamaba la película. El 20 de marzo de 1969, en Gibraltar, como lo dicen los británicos, allí en el Peñón, en Gibraltar, se casan John Lennon y Yoko Ono. El 20 de marzo de 2016, por primera vez en 88 años, aterriza el Air Force One en La Habana, en el aeropuerto de Rancho Boyeros. Barack Obama visitaba Cuba. Y el 20 de marzo del año 2020, Yuri batió su propio récord mundial en triple salto, 15,67 metros, que había logrado en los Juegos Olímpicos de Tokio ese mismo año. Lo batió por 15,74 metros en la final del Mundial de Pista Cubierta en Belgrado, en Serbia. Y hoy está cumpliendo, 56 años, nuestra muy querida Rudy Rodríguez. El detalle con las Misses, es bueno esto, el detalle con las Misses es que uno le sabe la edad. Porque cuando concursan dicen fulanita de 20 años, de tal, bueno. Hoy Rudy cumple 56 años y lucen bellísimo todavía. Así que ahora es cuando. Feliz cumpleaños, Rudy. ¿Qué es lo que tú dices, Floralicia? Creo que te van a matar por ahí. No, o sea, ¿por eso qué? no se hace, eso no se hace. El 20 de marzo de 1939 nació Lawrence Ira Kahn. Si yo lo digo así, usted no sabe quién es, pero si le digo Larry Harlow. El 20 de marzo de 1971, por 2 semanas seguidas, Janis Joplin estuvo en el primer lugar con Me and Bobby McGee. Y el 20 de marzo de 1982,
41 años atrás, por 7 semanas seguidas, Joan Jett and the Blackhearts conquistaron la posición número 1 con I Love Rock and Roll. El editorial con César Miguel Rondón. Frank Sinatra cantaba That's Life, así es la vida, decía, a veces estás arriba, a veces estás abajo. De repente caes en el mes de mayo, pero en el mes de junio vuelves a subir. Unas son de cal, otras son de arena, así suele decirse. Pero así es la vida, se gana y se pierde. Se dice que el béisbol se parece muchísimo a la vida. A los que nos gusta el béisbol, de hecho, vemos en el juego, en el deporte, una maravillosa metáfora del quehacer cotidiano, cuando estamos en 3-2, cuando estamos a punto de ser sorprendidos con un toque por tercera, en fin, el béisbol tiene para todo. Pues así es la vida. Escribió Mari Montes a raíz de la derrota del pasado sábado un Twitter donde decía: así es el béisbol. Una pelota cayó donde no debía y la botaron y vino un Grand Slam. Y se perdió. Antes, minutos antes, se estaba ganando y la historia fue distinta. Así es. El pitcher pone todo lo mejor de sí para que la pelota vaya a donde él quiere que vaya, donde se la pidió su catcher, pero pasa cualquier cosa, una brisita de más, vaya usted a saber qué, y la pelota cae por centímetros donde no debía. Un bateador con buen ojo le hace swing, la mete en las gradas, y con 3 en base ocurre ese prodigio del béisbol que es el Grand Slam, y se fueron arriba. Lo importante es que ese equipo de Venezuela hizo maravillas. Ese equipo de Venezuela jugó de una manera extraordinaria y sobre todo fueron equipo. Y creo que eso es el detalle que debemos considerar. Un equipo integrado mayoritariamente por estrellas, por verdaderas estrellas, logró el milagro de cohesionarse como equipo y no había nadie por encima de nadie. Ver a alguien como Miguel Cabrera, que ya tiene prácticamente los 2 pies en Cooperstown, en el Salón de la Fama, con una maquinita lanzando pelotas a los jugadores del infield para calentarlos, es algo que no se ve todos los días. Allí todos estaban a la par, igual. Y ya que el béisbol se parece a la vida, ojalá algo de la vida, por ejemplo la política, se parezca al béisbol. Porque no está de más esa lección que nos dieron nuestros big leaguers del equipo de Venezuela. ¿Qué tal si los políticos se dejan de egos, ridiculeces, fatuidades y egos enfermos, hipertrofiados, y aprenden un poquito de humildad y hacen equipo por el bien de todos? Digo yo. 9:16 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se mantiene firme contra la retórica cada vez más hostil de Donald Trump, diciendo a su personal que la oficina no se intimidará ni disuadirá a medida que se acerque a la decisión de acusar al expresidente. Bragg envió un memorando interno a última hora del día sábado, después de que Trump lanzara una publicación de 3 partes en las redes sociales en la que dijo que podría ser arrestado en los próximos días. Criticó al fiscal de distrito y alentó a sus partidarios a protestar. Cito: "No toleramos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el Estado de Derecho en Nueva York", escribió Bragg, refiriéndose a la atención de la prensa y los comentarios públicos con respecto a una investigación en curso por parte de su oficina. Un abogado que previamente aconsejó a Michael Cohen, el testigo clave del gobierno en la investigación del pago de dinero en silencio sobre Donald Trump, ha sido invitado a comparecer hoy ante un gran jurado en Manhattan que está considerando posibles cargos contra el expresidente según una persona familiarizada con el asunto. Robert Costello había aconsejado a Cohen antes de que los dos tuvieran una discusión y está preparado para dar testimonio al gran jurado
atacando la credibilidad de las declaraciones de Cohen, según la persona que insistió en el anonimato para discutir los procedimientos legales secretos. El presidente Joe Biden habló el domingo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para expresar su preocupación por la revisión planificada por su gobierno del sistema judicial del país, que ha provocado protestas generalizadas en todo Israel y para fomentar el compromiso. La Casa Blanca dijo que el presidente Biden reiteró las preocupaciones de Estados Unidos sobre la medida para revertir el aislamiento del poder judicial del sistema político de Israel, en una llamada que un alto funcionario de la administración describió como franca y constructiva. No hubo indicios inmediatos de que Netanyahu se estuviera alejando de la acción después de rechazar un compromiso ofrecido la semana pasada por el presidente de Pro, figura del país. 9:19 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso la información de Venezuela, Cuba, Latinoamérica y el mundo. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Nueve y 22 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El gobierno de Nicolás Maduro confirmó ayer que investiga por presunta corrupción administrativa y malversación de fondos a varios ciudadanos que ejercían cargos públicos. A saber, Yoselin Ramírez, destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP. El Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense señala a Ramírez de tener vínculos con el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami. Otros de los investigados en la operación de las autoridades anticorrupción fueron el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Maximino Márquez. El régimen también confirmó la investigación al alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández, por temas vinculados a bandas delictivas. El brasileño Justino da Silva ganó ayer domingo el maratón en Caracas de la CAF, Corporación Andina de Fomento, en la categoría masculina y con un tiempo de 2 horas 16 minutos 15 segundos, mientras que en la femenina la primera en cruzar la meta fue la venezolana Magali García con 2 horas 36 minutos 6 segundos, con lo que ambos lograron un nuevo récord en la prueba. El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, se someterá a una operación en el pulgar derecho tras haber sufrido el sábado una fractura durante el partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, según informó el equipo de Houston. 9:24. Cuba es noticia en Conexión Radio. El Consejo Electoral Nacional de Cuba aseguró ayer domingo que el país está preparado para celebrar en una semana sus elecciones parlamentarias. Esa fue la conclusión a la que llegó el organismo tras celebrar la habitual prueba dinámica durante el domingo previo a la consulta para garantizar el aseguramiento de los locales habilitados y la capacitación del personal implicado en los comicios del próximo 26 de marzo. En una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Electoral, Alina Balseiro, aseguró que los resultados del chequeo fueron muy positivos y añadió que solo se reportaron problemas en el 1% de los 23.468 colegios electorales. Los senadores cubanoamericanos Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y Marco Rubio, republicano por Florida, instaron al secretario de Estado Anthony Blinken
a hacer más para disuadir a los gobiernos de la región de apoyar el tráfico de personas del régimen cubano, cita textual. En carta enviada a Blinken señalaron que, desde la década de 1960, el criminal régimen cubano ha desplegado cientos de miles de médicos cubanos por todo el mundo. Sostuvieron que estas misiones internacionales son realmente un esquema moderno de trata de personas y alertaron de que, pese a esto, este año México, Brasil y Colombia han indicado que reiniciarán programas que los emplean. La selección de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol se despidió del torneo con un apabullante marcador en contra de 14 carreras por 2 ante los Estados Unidos. Los estadounidenses impusieron su ofensiva, hicieron carreras en las primeras 6 entradas, más otra en el octavo y conectaron 4 jonrones. Esas 14 anotaciones son la mayor ventaja obtenida por selección alguna en la historia de este certamen. 9-26. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que suspende el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país después del paro minero que esta agrupación incitó en el noroeste. He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley, dijo textualmente Petro en el Twitter. A 446 ascendió la cifra de heridos por el sismo de magnitud 6.5 en la escala abierta de Richter que se registró el sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera del Ecuador, y que dejó 14 fallecidos. Algunos llaman cariñosamente a Machala, la capital mundial del plátano. Esta comunidad portuaria en la costa del Pacífico de Ecuador es el hogar de alrededor de 250,000 de personas y normalmente está llena de actividad comercial. Pero no este fin de semana, no después del mortal terremoto. Y el sismo, medido en Perú, de magnitud 6.7, que se sintió al mediodía del sábado en la región peruana de Tumbes con epicentro en Ecuador, dejó como saldo una niña fallecida, 32 damnificados y 102 afectados, según informó ayer el Instituto Nacional de Defensa Civil. Esta información fue brindada por el jefe de este instituto, Carlos Llanes, señaló en sus redes sociales. Buenos Aires, Argentina, acoge hoy el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, organizado por la UNESCO, que entre el 20 y el 24 de marzo congregará en Buenos Aires a más de 15,000 activistas de derechos humanos que participarán en alrededor de 1,000 actividades en el marco de la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Autoridades del estado mexicano de Michoacán descubrieron una decena de osamentas humanas en 2 fosas clandestinas en un poblado enclavado en una zona de producción aguacatera. La carpeta de investigación que inició la Fiscalía General del Estado precisa que las fosas clandestinas fueron encontradas por campesinos ayer domingo mientras caminaban en una zona boscosa del poblado de Sirimícuaro, en el municipio de Siracuaretiro, en el centro de Michoacán. Peritos forenses utilizaron binomios caninos para rastrear el terreno, logrando exhumar un total de 10 osamentas humanas con supuestos indicios de impactos de bala o violencia. 9:29. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente de China, Xi Jinping, está en Moscú para la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, informó de los temas que se tratarán en la reunión entre Xi Jinping y Putin, y uno de ellos es la guerra de Ucrania. Según Peskov, Putin ofrecerá a Xi aclaraciones de la postura de Rusia sobre Ucrania. Esta postura no es otra que Kiev reconozca la anexión por parte de Rusia de los territorios parcialmente invadidos de Ucrania, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. El gobierno de China cuestionó hoy lunes la orden de arresto emitida
el viernes por el Tribunal Penal Internacional contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha instado a la Corte con sede en La Haya a evitar la politización y los dobles raseros en la persecución de los crímenes. Con relación a este punto, tenemos que los ministros de justicia de más de 40 países se reúnen hoy lunes en Londres para impulsar el apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra después de que este tribunal emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Este encuentro, que tendrá lugar en el palacete de Lancaster House, ha sido organizado por el viceprimer ministro británico Dominic Raab y la ministra de Justicia y Seguridad de Holanda, Dylan Jessilov-Segerius. Y en la misma nota, en la misma tónica, mejor dicho, tengo esta información reciente que nos llega, donde, Rusia, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto hoy lunes una causa penal contra los jueces del Tribunal Penal Internacional y el fiscal jefe de esta corte, Karim Khan, como represalia por las órdenes de arresto dictadas el viernes por la supuesta deportación forzada de niños ucranianos y que ponen en punto de mira al presidente ruso, Vladimir Putin. Los mencionados son el fiscal Karim Ahmad Khan y los 3 jueces de la corte, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez. Con relación a esta decisión de la Corte Penal Internacional, muchos han dicho no tiene sentido porque Rusia se retiró del Estatuto de Roma, por lo tanto no está comprometida. Es imposible detener, poner preso a Vladimir Putin. Putin se rió de la medida, fue a Crimea, en territorio ucraniano para lucirse. ¿Qué sentido tiene esta orden? ¿Qué impacto tiene jurídicamente y en el plano político, por supuesto? Tenemos en la línea telefónica a alguien que nos puede aclarar muy bien estas dudas, como lo es el doctor Carlos Ayala Corao, jurista experto en temas de derechos humanos, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a Caracas. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, con mucho gusto como siempre. ¿Qué nos puedes decir con relación a esta orden, esta decisión de la Corte Penal Internacional? Bueno, César Miguel, en primer lugar, es una orden contra un jefe de Estado, un jefe de gobierno, que va en la misma línea de otros casos anteriores que ha visto la Corte y que comentaré brevemente después, pero básicamente, para que estemos en la misma página, se trata de 2 órdenes de arrestos emitidos por la Sala de Cuestiones Preliminares número 2, que es una de las salas en las que se organiza la Corte Penal Internacional, y que a solicitud de la Fiscalía, que formuló el 22 de febrero de este mismo año, el pasado viernes 17, esa Sala de Cuestiones Preliminares dictó una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y contra la señora María Belova, que es su comisionada, una especie de ministro para los derechos del niño a la oficina del presidente. Ahora, como toda orden en un proceso, toda orden de detención en un proceso, la Corte Penal aclaró que existen motivos razonables para creer que cada uno de los 2 sospechosos es presuntamente responsable de un crimen de guerra muy específico por la deportación ilegal de niños y niñas y su traslado desde las zonas ocupadas por Rusia en Ucrania en perjuicio de ellos. Se trata de un delito previsto expresamente en el Estatuto de Roma, en los artículos 8.2a y 8.2b, y que por ello se señala que el señor Putin tendría responsabilidad penal individual por esos delitos
por haberlos cometido directamente o junto con otros o a través de otros, y por no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles y militares que ejecutaron o que permitieron la ejecución de esos actos. Es decir, lo que se llama la responsabilidad del superior. Ahora, normalmente estas órdenes de captura, estas órdenes de prisión preventiva son secretas, y son secretas básicamente para proteger a las víctimas y a los testigos y salvaguardar la investigación. Pero la Corte Penal Internacional, bajo determinados supuestos, tiene facultad para hacerlas públicas. Entonces, en este caso, la Corte consideró que la conducta que estamos viendo en este caso, en primer lugar, está en desarrollo, se está ejecutando, no es algo que se cometió históricamente. Sí. Como dice, está en curso. Y en segundo lugar, que la conciencia pública que puede generar el conocimiento de la emisión de estas órdenes puede contribuir también a una futura prevención de los delitos. Y por eso la Corte Penal consideró que en interés de la justicia autorizaba a la Secretaría para revelar públicamente estas órdenes, el nombre de los sospechosos y los delitos y los modos de la responsabilidad medida. Entonces, es muy importante, aunque en lo inmediato no se puedan ejecutar, aclarar dos cosas que tú mencionaste en la introducción. Bueno, en primer lugar, ¿cómo es que si la Federación Rusa en este momento no es parte del Estatuto de Roma, puedan emitirse esas órdenes? Bueno, precisamente porque el Estatuto de Roma establece una jurisdicción territorial. Y en el caso de Ucrania, Ucrania sí es un Estado parte que se adhirió al Estatuto de Roma, y por tanto los delitos de lesa humanidad, y en este caso se trata de crímenes de guerra que se cometen en su territorio, están bajo la jurisdicción de la Corte. Y eso es muy importante, inclusive esas bravuconadas que acabamos de ver, que se estaban abriendo procesos contra el fiscal o contra los jueces, también lo vimos que lo hizo el presidente Trump respecto a Afganistán, y no llegó a ningún lado, y el presidente Biden dejó sin efecto esas sanciones y esas bravuconadas. Carlos. Ahora, es interesante, perdón, César Miguel, yo voy a hablar de los antecedentes. Sí, te iba a preguntar por los otros casos que ofreciste. Sí, hay antecedentes muy importantes y que en su momento las órdenes se emitieron, y una de ellas está pendiente inclusive a ejecución mientras estamos hablando, que es la del presidente al-Bashir de Sudán. Pero al-Bashir no puede ir a ningún país del mundo que pueda ejecutar esa orden, porque si se ejecuta mientras él está en un tercer país, ese país lo va a remitir a la Corte Penal Internacional. Pero el otro famoso caso de un presidente que ha cometido delitos de guerra, al-Bashir era delitos de lesa humanidad, fue en el caso de Bosnia, Herzegovina, Milosevic. Y Milosevic, una vez cambiadas las condiciones de su país, fue enviado a la Corte Penal Internacional, estaba siendo juzgado finalmente por la Corte Penal Internacional, bueno, y cometió suicidio en medio del proceso, ¿verdad? Pero existen precedentes, porque uno de los principios fundamentales del Estatuto de Roma es que nadie tiene privilegios en virtud del cargo para no ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Es decir, así sea un rey, así sea un presidente, un primer ministro, cualquier figura, diputado, ministro, diplomáticos, etcétera, no se puede oponer la inmunidad del cargo frente a la Corte Penal Internacional por disposición expresa del Estatuto de Roma. Entonces, ahora, aparte de altos funcionarios militares, tenemos estos casos de expresidentes que tienen órdenes de captura, o que inclusive finalmente fueron capturados y llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional. Carlos, nos está quedando poco tiempo de conversación, y ya que has hecho, y lo has dicho de manera subrayada, no hay privilegios, no hay prerrogativas independientemente del cargo. Usted puede ser la Alteza Real o el presidente. Usted, si ha cometido delitos, le
puede pagar. Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. En este contexto que estamos hablando, ¿podría el alto gobierno venezolano, desde su líder máximo hacia abajo, terminar con un tipo de condena o de señalamiento o de dictamen como el que ha ocurrido con Putin? Bueno, por supuesto, todo es posible si se dan los extremos, por supuesto, previstos en el Estatuto de Roma. En el caso de Venezuela, en virtud de las oposiciones hechas por el gobierno, en este momento hay una situación temporal de detención de la investigación que abrió la Fiscalía, y precisamente luego de considerar los argumentos dados por el gobierno y luego de considerar que no son fundados los argumentos dados por el gobierno y que existen condiciones, la Fiscalía le ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares que le permita continuar con la investigación. Yeah. Continuada la investigación es cuando la Fiscalía, de manera seria y responsable, puede determinar si existen motivos razonables de presunción penal individual y si existen presunta responsabilidad para solicitar en interés de la justicia una orden de detención. Ellos han señalado los delitos por los que se están investigando, han señalado los hechos, pero la investigación, mientras estamos hablando, se encuentra temporalmente suspendida. El fiscal ha solicitado recientemente que le permitan continuar con la investigación y para ello ha requerido los testimonios de víctimas donde se han presentado más de 2.000 testimonios, como tú sabes, para solicitarle a la Sala de Cuestiones Preliminares que permita a la Fiscalía continuar con la investigación, que es algo muy serio. Carlos, te agradezco inmensamente estos minutos tan interesantes que nos has brindado en la mañana de hoy. Con mucho gusto y como siempre, César Miguel. El doctor Carlos Ayala Corao es una eminencia en América Latina, es especialista en derechos humanos, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos habló desde Caracas. El reloj indica 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro, #periodismo digital versus censura. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 9:46 de la mañana. Muchos años atrás, digamos, varias décadas atrás, 30 y pico de años atrás, cuando yo comenzaba en la radio en Venezuela, el programa a las 6 de la mañana, al yo entrar en la estación, el portero me daba un paquete de periódicos. Eran 30, no sé, periódicos aproximadamente, incluyendo algunos del interior. Y yo decía, el azar del portero, el orden en que me los entregaba el portero, recuerdo que se llama, de apellido Sosa, yo leía los diarios, ¿no? Y ahí surgió esa frase, el azar del señor portero. Pues, si yo hiciese este programa en Venezuela hoy en día, no solo no habría señor portero, sino que él no tendría ningún azar, porque no me entregaría ningún periódico. O uno o dos, ambos oficialistas, sin ninguna información creíble, verificable. Porque en Venezuela, el régimen pasó, luego del error que le significó políticamente cerrar RCTV, Radio Caracas Televisión, decidió entonces empezar a comprar medios. Compraron El Nacional, compraron la cadena Capriles, compraron Globovisión y así sucesivamente. De manera que, según leo esto de espacio público, los medios más vulnerables han sido las estaciones de radio. Entre el 2003 y el 2022 cerraron 285 emisoras de radio. Y entre 2013 y 2022, es decir, el periodo de Maduro,
más de 60 periódicos venezolanos quedaron fuera de circulación, indefinidamente por falta de fondos, control del gobierno o imposibilidad de comprar papel, sencillamente. Entonces, el periodismo independiente, corriendo riesgos de todo tenor, desde públicos, el riesgo de cárcel y riesgos económicos, que también importan, ha emigrado hacia las redes digitales. Ese es nuestro foro de hoy. Hashtag periodismo digital versus censura en Venezuela. En la ciudad de Washington está Luzmely Reyes. Luzmely es la directora general de uno de estos medios, Efecto Cocuyo, y es la coordinadora de la iniciativa Venezuela Migrante. Luzmely, es un gusto inmenso, un honor tenerte en el programa en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Saludos a tu equipo, a Flor Alicia, que la veo por allí, creo. Un abrazo, Flor. Sí. Y en Caracas está un destacado comunicólogo, como lo es Andrés Cañizales. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte al foro. Gracias, César Miguel. Realmente siempre un honor conversar contigo. También aprovecho de saludar a mi querida amiga Luzmely a la distancia. Muy bien. Luzmely, ¿cómo podrías definir lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? Mira, lo voy a definir más por el resultado. Yo sí creo que hay un desmantelamiento de la industria periodística en el país. Y creo que eso es producto de un sistema autoritario, pues que inmediatamente identifica a los medios, que son un pilar, a los medios y el periodismo, que son un pilar de la democracia, como uno de los factores que consideran enemigos. O sea, este es un patrón que ya se ha visto en otros países, pero que sin ponerle un punto de inicio, creo que Venezuela marcó una pauta en ese sentido cuando desde el gobierno y desde el poder ejercido desde el gobierno se empezó a señalar a los medios y a los periodistas como enemigos, no solo del gobierno, y amplificar esa tensión que generalmente suele haber entre medios independientes y los gobiernos, sino que además directamente a los periodistas, y empezaron, recuérdense, aquellas rondas contra los periodistas audiovisuales. En definitiva, ha sido un desmantelamiento de la industria de medios y del periodismo en Venezuela. Y una imagen que siempre me ha venido y que creo que es algo que se hizo premeditadamente, ahora lo puedo decir, antes no lo veía así, es que se lanzó una especie de granada fragmentaria en las redacciones del país. Ya sabemos que eso no existe, pero esto más con el fin de evitar que la misma conversación entre periodistas que generaba una especie de inteligencia colectiva, que uno podía identificar temas y podía organizar mejores coberturas, pues al eliminar esas posibilidades también se afecta la calidad del periodismo. Es decir, es un ataque que cuando tú lo vas viendo tiene distintas aristas, desde al medio, a la industria como tal, al negocio como tal o al ejercicio del medio como empresa y al periodista en el ejercicio de sus funciones. Hablaba Luzmely Reyes de Efecto Cocuyo desde Washington. Le pregunto a Andrés Cañizales, le hago la misma pregunta. ¿Por qué esto? Bueno, creo que resultaba incompatible para el proyecto autoritario contar con un sistema libre de medios. Pues siempre recuerdo una entrevista que nuestra común amiga Laura Weffer le hizo en enero del año 2007 a Andrés Izarra, hoy precisamente una voz disidente viviendo en Alemania y cuestionando al chavismo, pero en aquel momento entronizado en el poder. Andrés Izarra en enero del 2007 en una entrevista en El Nacional define claramente que el modelo de gobierno del presidente Chávez en ese momento necesitaba una hegemonía comunicacional y le entorpecía, digamos, la disidencia, las voces críticas. Ya también había habido una señal muy inicial, siempre me lo ha recordado Marcelino Bisbal, en el Día del Periodista del año 2001, antes de que ocurrieran los sucesos de abril.
siempre Izarra tuvo la excusa de decir que todo esto era en respuesta a abril del 2002. En junio del 2001, ya Hugo Chávez dice que los medios de comunicación son antagonistas, son enemigos del proceso de cambios que se está viviendo. Y ese mensaje creo que ha sido una constante en estas 2 décadas. A ver, una vez que hay que migrar a los medios digitales, ¿cuán efectivos son estos frente a los medios convencionales? Le pregunto a Luzmeli, que tuvo vasta experiencia en los primeros y está al frente de uno de los más importantes de los segundos. Sí, primero creo que también vale definir que esa migración que se dio en Venezuela entra en lo que pudiéramos decir una migración forzada, ¿no? Así como incluso físicamente mucha gente, 7 millones de personas han salido del país, pues ese es, digamos que ese mismo concepto creo que lo atribuiría también a esa migración que se dio de los medios tradicionales, monomedia, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en medios impresos, hacia los medios digitales, y eso no permitió que se diese este proceso de transición de manera natural que ya se estaba dando en otras partes del mundo, bueno, justamente por todos los cambios en el modelo de negocio de los medios. Como resultado, yo creo que también pudiéramos hablar de varias etapas. En una primera etapa, cuando se produce esta primera migración, y no solamente Efecto Cocuyo, tenemos a Armando.info, tenemos al Pitazo, tenemos al Estímulo, que es otro modelo de negocio, pero también es un medio que nació digital, que es nativo digital, entre otros, Crónica 1, entre otros que me vienen ahorita. Creo que hubo una primera etapa, y esa primera etapa tuvo que ver con el hecho de que se empezó a consumir muchísima información a través de las redes y a través de esos medios digitales. Y esto tenía que ver con lo siguiente: las audiencias, desde la experiencia que hemos tenido en estos medios, las audiencias siempre están marcando primero el camino, incluso que muchas veces los periodistas, ¿no? De darse cuenta dónde buscar la información. Y lo que nosotros vimos como una intuición, que era que esas audiencias estaban migrando hacia el espacio digital, pues luego se comprobó esa hipótesis cuando empezaron a surgir todos estos medios que bueno, que en general, y Andrés lo ha comentado, se cataloga como la primavera de los medios digitales venezolanos. ¿Cuán efectivos son hoy en día? Pues creo que al gobierno darse cuenta de que estas eran unas trincheras de libertad hacia donde la gente acudía, pues empezó todo este ataque, empezaron los bloqueos y empezaron el cerco también hacia los medios digitales, al punto de que hoy hay, el último reporte, si mal no recuerdo, 62 páginas informativas, no necesariamente medios, pero que comparten información, que han sido bloqueadas en Venezuela. Esto reduce muchísimo el alcance en general de estos medios, pero sin embargo, creo que es importante decir también que como la gente ávida de información va adelante, la gente busca maneras de conseguir la información que le está siendo negada. Y creo que en ese sentido, pues los medios siguen haciendo el trabajo que corresponde, siguen generando contenidos y la gente sigue abriéndose camino para buscar esos contenidos. Gracias, Luzmeli. Floralicia tiene una pregunta. Sí, y es para ambos, para Andrés y para Luzmeli. También hay una realidad y es el acceso al Internet en Venezuela, por un lado, y por otro lado, el costo que supone para una persona, por ejemplo, cuando usa el teléfono, utilizar datos para buscar estos portales. Entonces la pregunta básicamente está orientada a cuál es el tipo de audiencia que lee estos portales o estos websites. Andrés, por favor. Pues creo que has apuntado un aspecto importante, Floralicia, es decir, no solamente se atacó la generación de contenido, sino que también se debilitó la infraestructura, es decir, en los primeros años del chavismo hubo un impulso importante a promover el acceso a Internet. Cuando se percibe que allí hay también un espacio de disidencia, un espacio de crítica, donde las opiniones no son favorables, pues hay un desmantelamiento progresivo e importante de la red de telecomunicaciones, controles también, algo que es importante decir, es decir,
ha habido controles a los contenidos de las empresas telefónicas para que ayuden a ese esquema de censura que estamos teniendo. Tenemos hoy una audiencia muy fragmentada, tenemos un consumo importante de redes sociales en jóvenes, pero como es la tendencia general, los jóvenes no están buscando muchas noticias, están buscando otro tipo de contenidos. Tenemos unos adultos mayores que se quedaron huérfanos, que siguen viviendo en Venezuela en su gran mayoría y que se quedaron huérfanos de los medios tradicionales. En diversos grupos focales que hemos hecho y en encuestas que yo he revisado, realizados por otras iniciativas, allí hay, digamos, una ausencia importante de personas de más de 40, 50 años que perdieron esa dinámica de cómo se informaban y que pues han ido tratando de readaptarse, ¿no?, a la nueva dinámica, pero con dificultades. Una de ellas también es el tema económico, el tema del acceso a teléfonos inteligentes es costoso. Tenemos una parte importante del país que no tiene acceso a Internet en los hogares y por tanto el consumo es el consumo de datos y la gente es más cuidadosa, no solo por razones políticas, sino también de su bolsillo, Claro. de a qué le dedica el tiempo de conexión, ¿no? Todo ese conjunto de elementos hacen que estas iniciativas de esta primavera periodística venezolana, que ha hecho muchos aportes, hay que decirlo, es decir, todos estos medios han recibido importantes premios internacionales en los últimos años, lo cual habla de la calidad del producto, pero ese producto periodístico no necesariamente logra conversar con toda la sociedad por todo este cerco que hemos estado describiendo. Hablaba Andrés Cañizales. Son las 10 en punto de la mañana. Disculpen, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este foro, #periodismo digital versus censura. Nuestro programa tiene una audiencia muy, muy variada, sobre todo de nacionalidades, ¿verdad? Hay muchos venezolanos, pero también hay colombianos, muchos nicaragüenses, mexicanos, por supuesto cubanos. Y este tema vale a efectos de mírate en el espejo de lo que ha pasado en Venezuela, ahora que tienes esto en Nicaragua, ahora que tienes esto, que puede ocurrir esto en Colombia, que tienes la situación de México, que tienes la situación chilena y también la salvadoreña, ¿eh? No la dejemos por fuera. 10:01 de la mañana, ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. La buena noticia de hoy es que si planificas tu patrimonio a tiempo, evitas un juicio, evitas el pago de impuestos y gastos de abogado. Está el caso de la señora que hizo el fideicomiso 2 semanas antes de que su esposo falleciera por cáncer y logró liquidar la sucesión sin ningún problema. El abogado venezolano-americano Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, debidamente acreditado por el Bar de la Florida para practicar leyes, explica que el marco legal en materia de patrimonio y sucesión en los Estados Unidos es completamente distinto al de nuestros países latinoamericanos. Por eso, organizarse con tiempo es lo mejor, lo más recomendable. Llama por favor al 305-260-6036. 305-260-6036. Si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Esto vale para ciudadanos residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes que tengan propiedades, bienes en los Estados Unidos. 10:05 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, fíjate, el primer ministro nipón Fumio Kishida desveló este lunes en Nueva Delhi su nueva estrategia
para un Indo-Pacífico libre y abierto ante las ambiciones expansionistas de China en la región, con un énfasis en la defensa y las capacidades marítimas. Por otro lado, en Israel, la coalición del gobierno israelí pacta suavizar su polémica reforma judicial. Así lo anunciaron hoy. De esta forma, después de más de 2 meses de protestas ciudadanas en contra de esa legislación que busca mermar la independencia de la justicia. Además, ante la controversia suscitada por esa reforma, criticada por amplios sectores de la sociedad, el gobierno ha decidido retrasar su tramitación parlamentaria para después de receso en el Parlamento israelí de casi un mes por la Pascua judía. Gracias, Flor Alicia. Regresamos a nuestro foro del día de hoy, hashtag periodismo digital versus censura. La pregunta que hizo Flor Alicia era para los dos, solo tuvo tiempo de responder Andrés, así que ahora tiene la oportunidad Luzmeli Reyes, quien está en Washington. Le agregaría a la pregunta inicial, Luzmeli, ¿cómo define Efecto Cocuyo su audiencia? ¿Cómo la concibe en este momento? Luzmeli. Muchas gracias. Voy a tratar de acordarme de la pregunta de Flora. Te la repito. La idea era básicamente, en vista de todas las limitaciones que existen, está lo de el acceso al Internet, el tema del el costo de tener un teléfono móvil, todas estas y la propia censura del gobierno, cómo es la audiencia que se tiene dentro de Venezuela, y agregaría fuera de Venezuela, de la diáspora, específicamente en estos portales o en estas páginas de noticias. Perfecto. Fíjate que sí recuerdo la respuesta que te dio Andrés y coincido con él, pero ahora cuando haces esta pregunta y cuando César pide como una precisión, tengo que decir que creo que el gran reto que vamos a tener todos, medios tradicionales, no tradicionales, es justamente la precisión de esa audiencia, porque esa audiencia está muy segmentada, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, y justamente tiene que ver con el hecho de cómo la gente está consumiendo información. La misma dinámica que se da en el espacio digital y en las redes sociales hace que la gente con distintos intereses consuma información de manera distinta. Hago un paralelismo con esto. Hace 20 años, Flor Alicia, o 25 años, 30 años, ya no recuerdo, cuando estábamos en el posgrado de comunicación en LUCAP, exacto, el profesor Máximo de Seattle hablaba de cómo se estaba segmentando la forma de consumir televisión. Y además, en una clase recuerdo que él pronosticaba que pues ya se iba a acabar, las televisoras generales se iban a acabar. Eso, dicho hace 30 años, era como una locura, ya habían indicios, ¿no? Y ahora sabemos cómo consumimos contenidos totalmente fraccionados y segmentados. Y en el caso de las audiencias venezolanas, creo que hay varias segmentaciones. Una tiene que ver con los grupos etarios. Es decir, quiénes consumen información y por dónde lo consumen. Digamos que las personas mayores de 30, 35 años, mayores incluso hasta 50, van y necesitan ir a la página web. Y te lo dicen, necesito llegar a la página web. Y entonces cuando tú le dices, pero es que las páginas web ya han pasado de moda, pero la gente necesita, justamente por como una extensión del hábito que tenían de leer en un soporte o de buscar un soporte, necesita tener un espacio donde esté toda la información. ¿Qué sucede con las audiencias más jóvenes? Que leen o revisan o consumen información totalmente fraccionada por distintas razones. O sea, puede ser que lo sientan mucho más fácil consumir videos y entonces van a YouTube o van a Vimeo o van a alguna plataforma que tenga video, o van a alguna red social que se especializa en videos y en imágenes. Por ejemplo, en el caso de nosotros vimos un crecimiento muy fuerte en Instagram y por supuesto en TikTok, que es un crecimiento que se ha dado y que lo han identificado muchos de los medios. Y luego tenemos el hecho de lo que decía Andrés, que hubo una audiencia que se quedó huérfana de esos medios tradicionales y de esos formatos tradicionales. No encuentran el periódico, no encuentran a sus anclas habituales en las emisoras de radio, por ejemplo, no pueden ver en televisión ninguna discusión o conversación como esta. Entonces, esas personas se quedaron, sí, huérfanas, personas de 55, 60 años que tampoco están alfabetizados digitalmente. Sin embargo,
y creo que esto siempre es importante decirlo. Uno va aprendiendo con la forma como la gente va usando los medios, y en este caso los medios digitales. Recordemos que en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica el WhatsApp es, bueno, es más que un canal, ya se convirtió en una vía de acceso a la información, Floralicia y César. Y entonces, ¿qué les corresponde muchísimas veces a los medios? Pues poder generar comunidades. Creo que ese es uno de los aportes que nosotros podemos hacer desde la experiencia, generar comunidades, estas comunidades segmentadas que puedan tener información a través de vías menos complicadas, ¿no? Y luego, y esto es una hipótesis que estamos trabajando, pues cómo utilizar procesos comunicacionales tipo de doble flujo, esto más para los comunicólogos, Andrés sabe más de esto que yo solo digo lo que veo por la experiencia, cómo utilizar esos procesos de doble flujo, esos liderazgos de opinión que hay en las distintas comunidades para poder hacer llegar muchísimo más la información. Yo creo que se están dando esos procesos. Esto no quita que en Venezuela, por ejemplo, hay estos desiertos informativos que también han sido estudiados, pero también han sido estudiados los oasis informativos. Muy bien, gracias. Hablaba Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo desde Washington. Entre los 4 que estamos participando en este foro, evidentemente el más viejo, yo sí lo puedo decir abiertamente, soy yo. Y yo paso a ser lo que Luzmeli definió con mucha elegancia, una especie de analfabeto digital. Aprendo a trompicones. Pues. Iba a utilizar otra palabra, pero en la radio internacional digo trompicones. Lo cierto es que uno, desde un primer momento, tanto como emisor como receptor, está procurando eso que llaman la verdad, o lo más cercano posible a la verdad. A un régimen totalitario le interesa que la verdad que se maneje sea la de él, y solo la de él, que puede ser, como en efecto suele ocurrir, una gran mentira. ¿Cuál es la verdad que maneja el público masivo en Venezuela? Y la pregunta la hago por la observación que hice cuando cerré la parte anterior. Y es que a nosotros nos están escuchando en este momento muchos amigos latinoamericanos que o ya lo están viviendo o van camino de vivir esta nefasta experiencia comunicacional de Venezuela. ¿Qué nos dices al respecto, Andrés Cañizales, en Caracas? Bueno, creo que parte de lo que hemos vivido en Venezuela tiene que ver con esa fractura, esa fragmentación, y eso hace difícil que podamos tener como sociedad una verdad. Parte del momento tremendo en el que estamos tiene que ver con multiplicidad de voces, pero sin referentes nacionales que generen lo que tradicionalmente se conocía como opinión pública. Es decir, parte de lo que ocurre en otros lugares donde hay, digamos, una irrupción del mundo digital es que siguen existiendo medios de referencia, voces de referencia nacionales con posibilidades de dialogar con la audiencia, y eso también en el caso, por ejemplo, que no lo hemos abordado, pero que es un terreno fértil en Venezuela, está el tema de la fake news. Hay voces serias, consolidadas, históricas, que pueden contrarrestar y ser una referencia para la audiencia. En el caso de Venezuela, la sociedad perdió buena parte de sus referentes informativos. El hecho de que estemos nosotros hablando contigo, César, que fuiste por 3 décadas una voz por la cual la sociedad venezolana se informó de manera sistemática, y que tú estés haciendo un programa de radio en Miami y no en Caracas, simboliza, digamos, esa ruptura, ese quiebre tan importante que ocurrió en Venezuela y que seguimos padeciendo. Entonces ha ocurrido, se mantienen muchas voces, muchos de los que estamos en Venezuela, o en el caso como de Luzmeli, que está promoviendo muchas iniciativas también desde afuera, seguimos impulsando porque haya más información en Venezuela, pero lamentablemente, creo yo, es lo que yo observo, estamos ante una dispersión en la cual el gobierno puede inyectar, como lo hace sistemáticamente, desinformación, y hay un terreno propicio para que esa desinformación circule
al tener una ausencia importante de referentes de lo que tradicionalmente se conocía como generadores de opinión pública. El gobierno es considerado un mentiroso, la gente no le cree, pero ha logrado que la gente tampoco le crea a otros referentes políticos e informativos, generando, digamos, una suerte de un gran desorden en el que estamos en Venezuela, donde hasta en muchos chats de periodistas uno tiene que estar preguntando, oye, esto que estoy viendo, ¿esto será verdad? Porque no sabemos dónde está esa verdad. Ya. Hablaba Andrés Cañizales. Flor Alicia. Sí, nosotros también hemos tenido una experiencia en el mundo digital con todos los esfuerzos que hemos hecho desde que llegamos aquí y después de haber sido objeto de procesos de censura, en donde pasamos incluso a transmitir nosotros directamente un programa de radio, entre comillas, por Instagram, y después finalmente pudimos tener acceso a la radio aquí, y hemos abierto cantidad de plataformas y alternativas para hacerlo. Pero nos hemos dado cuenta también de una cosa, Andrés y Luzmeli, y es que la diáspora venezolana, porque a nosotros nos ven, nos escuchan mucha gente fuera de Estados Unidos, venezolanos fuera de Venezuela, y nos escriben desde Alemania, desde España, desde lugares recónditos del mundo, hasta Australia. Y hasta fotos nos han enviado de en qué momento del día están escuchando el programa de radio y qué están haciendo. Y pareciera, y siento que eso pasa, que hay una disonancia entre la información que puede manejar esa persona de la diáspora que quiere mantenerse conectado con lo que ocurre en Venezuela y la poca información que maneja el venezolano que está en Venezuela. Eso genera una disonancia de conocimiento y también un problema de conversación. El venezolano que está en Venezuela dice, no, eso que tú dices no es verdad. Eso que tú dices es un extremo que te quieren vender. ¿Qué han visto ustedes con relación a esto? Luzmeli, por favor. Coincido también en esa descripción, Flor Alicia. Sin embargo, creo que el punto ahí es que eso ofrece una posibilidad. Es decir, nosotros lo vivimos mucho cuando hubo el apagón en Caracas, ¿se acuerdan? En el 2019. Sí. Entonces, hacíamos transmisiones, nos íbamos a una zona donde había señal, allá en Caracas, y hacíamos transmisiones, y la gente que se conectaba eran venezolanos que estaban en el extranjero, y nos preguntaban cómo estaba la situación del país, porque ellos no sabían nada de sus familiares. En algunos casos conozco de periodistas que cuando recibieron algún comentario de una persona en el extranjero que pedían que fuesen a verificar el estado de alguien, digamos, en una zona de relativamente fácil llegada, pues iban y lo hacían. Entonces, eso nos dio a nosotros también esta idea de cómo usar como especie de trampolín, seguir generando contenido y cómo usar como especie de trampolín el hecho de que fuera de nuestras fronteras hay muchísima más libertad, posibilidades de acceder a la información y no dejar de producir la información. Porque de una u otra manera esa información retorna al sistema. Imaginémonos que esto es un sistema abierto y sale algo de por acá, sale hacia otro sistema y luego vuelve a este sistema. Y esto que te comento está pasando también con Nicaragua, que sabes que casi los periodistas independientes han tenido que salir de Nicaragua, y ellos en la experiencia que han tenido es que los medios están produciendo información. Y luego Carlos Chamorro contaba en estos días que reciben su WhatsApp una infografía y la persona le pregunta, oye, necesito saber si esto es verdad. Y cuando él ve la infografía, eso lo había producido su medio, ¿no? El Confidencial. Entonces esta persona se lo mandó desde Miami. Lo que quiero significar con esto es que esa misma situación te da ventanas de oportunidad. Ahora, generar la relación con la audiencia diaspórica, digamos, con los que están fuera del país, también genera muchísimos retos. ¿Por qué? Porque uno, depende del país donde esté, depende de el perfil de ese migrante, de cuándo se fue del país, y también depende pues de las condiciones de vida en las que está esa persona, que si está en una situación de adaptación, pues va a tener muy poco tiempo para consumir información procedente de Venezuela. Lo cierto es que Venezuela, ahora son muchas Venezuelas, como tantos venezolanos estén regados por el mundo, y los que están en Venezuela tampoco es que están repartidos de una manera uniforme. Hay muchos venezolanos
en sus propias circunstancias dentro de Venezuela. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ha sido un foro por demás interesantísimo y quiero agradecerle inmensamente a Luzmeli Reyes, directora general de Efecto Cocuyo en Washington. Muchísimas gracias, Luzmeli. Y está tomando fotos Luzmeli. Es que me encanta, a mí me encantan estas dinámicas. Muy bien. Y muchísimas gracias a Andrés Cañizales, editor del sitio de verificación de datos Cotejo y director de Media Análisis desde Caracas. Muchísimas gracias, Andrés. Un gran abrazo, Flora Alicia, César Miguel. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Abrazos para ustedes y abrazo para ti, Andrés. Muchas gracias. El reloj indica 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Éxitos 107.1. Tu música. La radio del sur de Miami. Estamos en Conexión Radio. 10:24 de la mañana. El señor Trump, tal como habíamos leído al pasar por las noticias en Estados Unidos, armó un revuelo en el fin de semana cuando dijo: el día martes me van a arrestar. Llamo a mis seguidores, pues, para que salgan a manifestarse. Circunstancia que se parece mucho a las horas, los momentos previos a aquel asiago 6 de enero del año 2021. Pues bien, ¿qué hay detrás de esto? Algunos hablan del supuesto pago y no, en realidad el pago se hizo, no fue supuesto. Lo que es supuesto es el origen del dinero y la mediación del señor Cohen en esto. Los diversos medios de análisis de noticias en Estados Unidos advierten sobre los riesgos de arrestar al señor Trump en este momento o dejarlo en libertad. En fin, ¿qué tenemos por delante? Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington. Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Un placer, como siempre. Pablo, ¿qué tenemos por delante en todo esto? ¿Qué puede ocurrir realmente? Bueno, en principio parece que lo que mañana martes va a ocurrir es nada. Parece muy improbable que la justicia del estado de Nueva York emita una orden que no sería una orden de arresto, sería simplemente declarar la culpabilidad, como imputar al expresidente Donald Trump. Parece muy improbable porque el jurado que decide el caso se reúne 3 días a la semana, el lunes, el miércoles y el viernes. Cada día creo que tiene una reunión de 3 horas. Hoy lunes tienen un último testigo. Además es un último testigo que es un abogado del exalcalde de Nueva York y a su vez abogado y asociado del presidente Donald Trump, de Rudy Giuliani, que previsiblemente va a poner en cuestión todos los testimonios contra el presidente. Con lo cual, digamos que esta declaración va a llevar probablemente las 3 horas del día de hoy, y es posible que esta declaración a su vez requiera que otros testigos, especialmente Michael Cohen, como citabas, uno de los asesores de Donald Trump, que ha jugado un papel fundamental en este proceso al darse la vuelta, digamos, y pasar a denunciar a su ex jefe, pues probablemente Michael Cohen tenga que volver a declarar, lo cual sería el miércoles. Parece muy improbable que en un mismo día el jurado tome declaración a un testigo y se reúna para votar. Podría ser
podría ser, pero parece solamente improbable. Con lo cual casi nos estaremos poniendo en el viernes de cara a la citación para que el expresidente Trump vaya al juzgado, creo que es el juzgado del sur de Manhattan, y allí pues le tomen las huellas dactilares, le hagan el famoso mugshot, la foto que se hace a las personas acusadas de delito, de frente y de perfil, y tal vez, esto no sabemos si sucedería o no, le sometan al llamado Perp Walk, que es una especie de tradición que se hace en Nueva York, que es que cuando la persona acusada pasa de un edificio a otro, pasa esposada, pasa con las manos atadas a unas esposas. Esto no se sabe si sería con el presidente de Trump por dos motivos. Uno, porque, bueno, evidentemente él es expresidente, y otro, porque tampoco están claros los delitos de los que se le puede acusar. Se le puede acusar de delito de malversación de documentos o de, falsificación de documentos, lo cual no es un delito penal, o se le puede acusar de violar la legislación de las campañas electorales, lo que sí que es un delito penal y podría cargar un máximo de 4 años de prisión. En ese caso, sí, tal vez pudiera haber motivos para hacer el press walk famoso. Fíjate. Entonces, dime. Fíjate, Pablo, lo que estás apuntando es muy interesante porque son los eventuales delitos por los cuales podría ser señalado. Pero todo está en relación a esto que llaman en inglés hush money. Es decir, la traducción literal sería dinero silencioso, pero no es dinero silencioso, es dinero por silencio. El detalle está en que todo el dinero es para ocultar que esta señora Stormy Daniels, que me causa mucha gracia y eufemísticamente la llaman actriz de cine adulto. Exactamente. Ella no es que tuvo una relación y cobró su relación, sino que es que le pagan para que no hable. ¿Para que no hable qué? ¿Por qué hay un delito en ello? ¿Por qué interesa su silencio? ¿Qué pasa con eso? Bueno, su silencio interesa por cuestiones políticas. Es decir, el affair de Donald Trump con Stormy Daniels, yo creo que tiene lugar como en el año 2006 o una cosa así, pero en octubre del año 2016, como suele suceder con este tipo de cosas en política, se empieza a hablar de este escándalo. Entonces, claro, estamos en octubre de 2016, quedan 3 semanas para las elecciones. Donald Trump está a punto de caer en el mayor escándalo de su campaña electoral, es la famosa grabación en la que dice pues por dónde hay que hablar a las mujeres, etcétera. Y la campaña de Donald Trump quiere evitar cualquier tipo de escándalos. Por consiguiente, lo que presuntamente hace Donald Trump es decirle a su fixer, como lo llamaban, a Michael Cohen, es decir, un poco su hombre para todo, vete a hablar con Daniels, ofrécele dinero, en este caso $130,000, para que se calle y para que niegue que ha habido para que tuvimos un encuentro sexual hace 10 años, justamente además cuando la tercera esposa del presidente, Melania, acaba de tener a su hijo, hacía 4 meses que había nacido. Entonces, esta es la cuestión, es decir, no se trata en sí mismo de que Trump fue presuntamente infiel a su esposa, se trata de que esto sale a la luz a falta de 3 semanas para las elecciones. Y el punto, ya entrando, esto como última pregunta, Pablo, entrando en el aspecto político. Algunos consideran que, por ejemplo, mostrar a Trump esposado, llevarlo a la cárcel, así sea por horas, puede ser contraproducente porque podría victimizarlo a efectos del gran público en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Desde luego, esto es una cuestión que es completamente, yo creo que es muy difícil saber el impacto que esto va a tener. Ahora bien, también es cierto una cosa, es decir, por lo menos los votantes de Trump no le van a abandonar así Trump lo metan en la cárcel.
Trump tiene una base de voto, ya lo hemos hablado aquí, muy fuerte, de un 35-40% del Partido Republicano, que le va a acompañar a donde sea. Tal vez le victimice, tal vez no, pero también, bueno, Estados Unidos se supone un Estado de Derecho en el cual pues el sistema legal no puede estar sometido a, digamos, las encuestas de popularidad o lo que sea. Entonces, si el juzgado de Manhattan decide que hay que imputar a Trump, pues hay que imputar a Trump. O sea, el juzgado de Manhattan decide que Trump es inocente, pues Trump es inocente. Es decir, hay todo tipo de interpretaciones. Hay también, por ejemplo, trumpistas que dicen que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, debería poner a la Guardia Nacional de Florida alrededor de Mar-a-Lago para impedir que Trump le obligaran a prestar declaración. Lo cual es también llamativo. Y una última cosa, Trump no sería arrestado, como él ha dicho. Sería imputado, sería acusado, pero no sería arrestado. Ya. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Pablo Pardo es el corresponsal del madrileño El Mundo en la ciudad de Washington. 10:34 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia, como por ejemplo las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration. Ellas tienen más de 55 años de experiencia combinada, poseen una amplia trayectoria en el área de inmigración y además te van a acompañar durante todo el proceso. Cuando digo todo el proceso, es todo el proceso. Ellas son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, visas de inversión y naturalización. Canero Fadul Immigration proporciona el mejor servicio con tarifas realmente atractivas. Llama de mi parte al 305-579-9218. 305-579-9218 y digo de mi parte porque si lo dices, la primera consulta será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Son las 10:36 de la mañana. La señora Dina Boluarte tiene ya 100 días en el poder en el Perú, en una situación por demás compleja. ¿Cómo han sido estos 100 días? ¿Qué porvenir le espera a la señora Boluarte, su gobierno y, por supuesto, al Perú? Vamos a Lima. Allí en la línea telefónica está el politólogo y director de Vox Populi Consultoría, Luis Benavente. Luis, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Miguel. Un gusto saludarle. Luis, a ver, ¿cómo podemos definir estos primeros 100 días de gobierno de la señora Boluarte? En primer lugar, desde el exterior pareciera que iban a ser mucho menos de 100 días, por lo tanto, quizá pueda ser hasta un logro que haya llegado a 100. Sí, es una etapa. A ver, Perú vive de manera crónica una política muy compleja y dentro de eso esta es un poco particular porque es una etapa donde muchos sucesos muy fuertes a nivel político se han sucedido uno tras otro. Ha sido un periodo muy complicado para el gobierno de Boluarte y evidentemente las perspectivas en un futuro inmediato no son muy favorables tampoco, ¿no? Pero, veamos, Boluarte entra al gobierno de manera totalmente legítima, siguiendo los lineamientos constitucionales del país, ¿no? Inmediatamente se genera una reacción en Perú y en el exterior de manera muy interesada para tratar de lograr la legitimidad de su gobierno, lo que ella había dado o había conducido un golpe de Estado y que la salida de Castillo del poder era ilegítima, lo cual no es cierto. Por eso ha tomado mucha fuerza, incluso gobernantes en América Latina mienten diciendo lo contrario, como es el caso de Petro, López Obrador
porque tienen un interés ideológico en la región para tenerla totalmente de rojo con proyectos autoritarios. Tanto Petro como López Obrador y otros más quisieran tener una América Latina con gobernantes tipo Maduro, Fidel Castro, donde ellos se atornillen al poder de manera autocrática, en fin, con todo lo que ya conocemos, y no voy a abundar. Pero ese proyecto en el Perú de alguna manera abortó. Entonces, el Perú ha sido de pinchar globos de esto, por eso se hace la campaña tan fuerte, ¿no? Por eso incluso hace injerencia en asuntos internos de Perú sin ningún pudor, violando normas internacionales de convivencia pacífica entre países. Bueno, eso de acá ha sembrado una idea distorsionada dentro y fuera del país. Incluso medios internacionales muy importantes, como el mismo New York Times y otros, contribuyen a esa campaña de desinformación. Sí. Pero no voy a abundar más en este tema. En ese contexto, ese Boluarte pierde una aparente legitimidad. No es que no la tenga jurídicamente, institucionalmente, legalmente, pero de cara a los ciudadanos en Perú, a la opinión pública internacional, sí se da esto, ¿no? En ese contexto, sería una insurgencia en el Perú, muy violenta, yo diría criminal, con muchos actos de violencia que llegaron al extremo de incendiar los archivos públicos, privados, sedes de la Fiscalía, del Poder Judicial, llegaron al extremo de provocar la muerte de un policía por incineración, quemado dentro de su vehículo policial, o hace poco acosando a 6 soldados, los hicieron escapar por un río, murieron ahogados, ¿no? En fin, toda esta corriente ha sido enfrentada por la policía, también una reciente intervención regular del ejército, con mucho temor por la tiranía de los defensores de derechos humanos. Aunque si la policía reprime actos violentos criminales, escandaliza antes que hay un muerto, lo que permiten muchos muertos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, como si nada pasara, y nunca dicen nada. En Perú ha habido muertos con Sagasti, con Castillo, en movimientos sociales, y nunca estos organismos nos han dicho nada. Boluarte, con su extracción izquierdista, donde estos temas de derechos humanos tienen mucha fuerza, yo no estoy en contra de los derechos humanos, lo que estoy en contra es del desequilibrio de los derechos humanos, que en algunos casos los aplican, en otros casos permiten violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces ella no ha tenido el carácter para, dentro de la Constitución y la ley, hacer uso de la fuerza para contener esta violencia. Lo cual es peligroso, porque entonces el mensaje es, pues, sigan haciendo actos violentos que se los vamos a permitir. Pero a la vez ocurría que quienes manejaban estas acciones violentas no daban la cara. No hay interlocutores, no hay instituciones, no hay líderes de parte de la insurgencia, no hay con quien dialogar. Pero sí tenían una agenda con algunos objetivos, que se convoque a una asamblea constituyente, que caiga Boluarte, que renuncie o que sea destituida, adelanto de elecciones. Y otros puntos más, en un momento dado también pedían la libertad de Castillo. En fin, no han logrado ninguno de esos objetivos. Y dentro de esta situación controvertida, difícil, la protección entró en un desgaste y no lograron sus objetivos, y el país ha mantenido la institucionalidad en este periodo de 100 días, ¿no? En estos 100 días terribles para la situación política. Y ahora el tema ha girado, porque está el ciclón Yaku, que ha hecho destrozos en el país, las lluvias, las inundaciones, pues hay un fenómeno natural, y bueno, es parte digamos, de las 7 plagas que están cayendo sobre el Perú. Qué pena. Luis, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. De nada, San Miguel, un gusto saludarle. Luis Benavente es politólogo y director de Vox Populi Consultoría. Nos habló desde Lima. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa. No, 10:43, acaba de cambiar. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
Son las 10:46 de la mañana y es un gusto, ya forma parte del programa nuestro querido don Fernando Arriaza. Y yo orgulloso de formar parte de César Miguel, Flor Alicia, qué gusto saludar a esta gente buena aquí. Bueno, no? Buenos días. Esta mañana comentábamos en el editorial que el béisbol se parece a la vida y Frank Sinatra cantaba, así es la vida, that's Sí. life, así un día estás arriba, otro día, y otro día estás abajo. Y Sí. íbamos ganando el juego, vino una pelota, un lanzamiento que por X no cayó donde Ujú. debía y la sacaron con 3 envases. Y es un bateador como Trey Turner, noveno bate de Estados Unidos, pero Sí. es un noveno bate que acaba de firmar un contrato por $300 millones, vaya noveno bate que tiene Estados Unidos. Es una alineación en la que cualquiera te hace daño y pues ese picheo se quedó allí, un cambio de velocidad que no era la ubicación deseada, pero pasa porque son seres humanos y porque tienen debilidades y errores que pueden ser cometidos en cualquier momento y ahí está el otro enfrente para capitalizarlos y aprovecharlos. El tema es la construcción del inning, el haber tomado esa ventaja, el haber dejado a José Quijada para lanzar ese octavo. Yo creo que él ya había terminado su labor en el séptimo cuando ponchó a Kyle Tucker. Lo dejan salir al octavo, se enreda, boleto, hit de Pete Alonso, y allí todavía se mantiene en el montículo para lanzarle a JT Realmuto y le da un pelotazo que llena las bases, y es entonces cuando traen a Silvino Bracho. Yo en caliente, en ese momento pensaba, lo mejor era Silvino Bracho para abrir el inning, con el inning limpio, sin nadie en base, y bueno, sin presión, ya Silvino había demostrado lo que podía hacer, había hecho un par de relevos tremendos en el Clásico, Quijada lo había hecho bien también, pero creo que ya su labor había terminado antes. Es muy fácil con el periódico debajo del brazo, Sí. pero te digo porque lo pensé en caliente y porque creía que era la mejor estrategia para ese octavo inning y proteger la diferencia de 2. Omar López dijo que era que no estaba todavía listo Silvino. Bueno, eso todavía es peor. Si alguien no le avisó a Silvino que tenía que calentar, es grave. Eso es grave porque tenía que estar listo Silvino Bracho. Y es problema del coach de picheo, ¿ah? Que ha debido estar sobre esa jugada. Ujú. Bien, ya estamos fuera, está fuera Cuba, está fuera Puerto Rico, está fuera Dominicana. Sí. Y a lo mejor la final será Japón-Estados Unidos, ¿no? Todo apunta hacia allá. México está jugando con gran inspiración. México le ganó en la primera vuelta a Estados Unidos y le dio una paliza. Creo que un juego de esos accidentales. Lo de ayer no fue accidental. Lo de ayer fue una manifiesta demostración de superioridad de Estados Unidos sobre Cuba. Cuba llega a semifinales porque la elaboración en el balance competitivo del Clásico creo que debe ser revisada. Cuba llega por una vía desde el Pool A, donde queda con 2-2 ante rivales como Países Bajos, como Italia, como Panamá y como China Taipei. Y luego le gana en cuartos de final a Australia. Y en cambio, en esta parte del mundo, en el Pool D de Miami, una potencia como República Dominicana se queda fuera porque tenía otros dos grandísimos rivales como Venezuela y Puerto Rico. Y no avanza ni siquiera de la primera ronda y uno observa que el equipo dominicano es superior al equipo cubano. Vaya, si Cuba puede armar su equipo estelar con los que están fuera, con José Dariel Abreu, con Yuli Gurriel, con todos los peloteros que no se quisieron incorporar a este esquema porque, bueno, por cuestiones políticas no lo hicieron, sí pueden armar un tremendísimo equipo, pero este era inferior a varios de los que se quedaron antes. Por cierto, Iván Prieto, el catcher, no se montó en el avión de regreso, se quedó en Miami y ya para los cubanos es un desertor. Pasando a la página, ¿cuál es la situación de José Altuve? ¿Qué ocurrió? El pelotazo que le da Daniel Bard le golpea el pulgar de su mano derecha y se la fractura. Le fractura el pulgar específicamente. Todavía no lo han podido operar porque tienen que esperar a que baje la inflamación y una vez que lo operen van a conocer exactamente el tiempo de juego que va a perder. Pero se estima que el rango oscila entre 8 a 10 semanas. Es decir, estamos hablando que Altuve estaría regresando en la segunda quincena de junio a la acción con los Astros de Houston. Una lástima porque tiene varias metas redondas al alcance. 60 y tantos hits para llegar a 2,000 tantos honrones para llegar a... O sea, cifras redondas que algunas no las va a conseguir y vaya, una baja muy sensible para los Astros. Por supuesto que sí. Bueno, ha sido un gusto tenerte todos estos días acá en el estudio, Fernando, conversando el devenir del
del Clásico Mundial de Béisbol. La pelota sigue, aquí estamos siempre a la orden, César Miguel. Siempre sé que te gusta hablar de pelota y aquí estamos a la orden para hablar. En algunos casos me gusta más hablar de pelota que de política. Bueno. Hablando de pez, ¿no? Siempre un gusto. Sí, señor. Don Fernando Arriaza. Y el reloj indica 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, esto viene desde el Kremlin. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, comenzaron hoy su reunión con la iniciativa de paz china para Ucrania sobre la mesa y las miradas de la comunidad internacional puestas en la visita de Estado que significa un frente común contra Occidente. Putin dio la bienvenida a Xi y le felicitó por su reelección como presidente de China. El mandatario ruso explicó a Xi que abordará con él el plan de paz china para poner fin a la guerra en Ucrania. Dijo, hemos estudiado cuidadosamente sus propuestas para resolver la grave crisis en Ucrania. Por supuesto, tendremos la oportunidad de discutir esto. Sabemos que ustedes proceden de los principios de justicia y observancia de las disposiciones fundamentales del derecho internacional. Putin recalcó que en general la interacción de Rusia y China en el ámbito internacional, por supuesto, contribuye a fortalecer los principios fundamentales del orden mundial y la multipolaridad. La iniciativa de paz de China ha sido acogida en Rusia con matices porque respetar la integridad territorial supondría devolver a Ucrania los territorios ocupados, mientras que en Ucrania consideran que el plan chino carece de lógica y está lleno de contradicciones. El presidente de China, Xi Jinping, a su vez se mostró muy complacido por la invitación a Rusia, especialmente inmediatamente después de su reelección que acaba de ocurrir. El mandatario chino, que llamó querido amigo a Putin durante sus palabras iniciales, subrayó que China valora mucho las relaciones con Rusia, ya que tienen una lógica histórica como los vecinos más grandes y socios estratégicos, dijo. El próximo año, agregó Xi Jinping, ustedes celebrarán elecciones presidenciales, estoy seguro de que el pueblo ruso le apoyará. Bueno, la gran cumbre del cretinismo y el cinismo, ¿no? Par de grandes defensores de los derechos humanos, Exacto. Insignes demócratas. Dios mío. Gracias, Flor Alicia. Y hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Decir la felicidad a mí me suena por rebote, resorte, el Topollillo, ¿no? Cantando eso. Lo cierto es que el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por Naciones Unidas, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Aunque suene a una utopía, el Día de la Felicidad sí es posible. Hoy los seres humanos podemos pensar que la felicidad es un derecho universal y no una simple quimera, difícil de alcanzar. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.